Bien, pues después de esta pausa comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia, después de haber conocido las novedades sobre la agricultura, el medio ambiente y el desarrollo rural en Castilla-La Mancha, con su titular aquí en el Braserillo. Llega el momento pues de hablar de todos los temas que hemos presentado al inicio de este programa, incluyendo también, por supuesto, como no, estamos a falta de 19 días para la cita electoral, las elecciones generales. Cada vez se va viendo ya más debates, se están escuchando las encuestas, es decir, todo, pues bueno, pues también vamos a hablar un poco de ello. Para hablar de los temas que tenemos hoy preparados, contamos esta noche con Antonio González Jerez, director de ABC en Castilla-La Mancha. Buenas noches. Hola, buenas noches. Francisco Cañizares, del Partido Popular. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos Martínez, de Ciudadanos. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También está Fernando Amo, de Ganemos Toledo. Buenas noches, Fernando. Hola. Buenas noches. Contamos esta noche con José Miguel Camacho, senador del Partido Socialista. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Y también con Juan Montes, periodista, habitual Hola, contertulio. noches. Buenas noches. Bueno, periodistas, venga, vosotros dos, valoración de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de lo que habéis escuchado en la entrevista al consejero. Bueno, yo creo que habéis dado un repaso general, una consejería muy amplia, muy vasta, porque además, sobre todo cuando hablamos de Castilla-La Mancha, pues obviamente es una consejería con mucha incidencia en lo que es la vida cotidiana de los castellano-manchegos. Como es lógico y natural, hay que tener en cuenta que tenemos, por ejemplo, el mayor viñedo del mundo. Estamos ahora en plena, digamos, fase de ayuda, es decir, que la Consejería de Agricultura, digamos, está en un momento con bastante ebullición importante para el futuro inmediato de los agricultores y ganaderos de esta comunidad. Y en ese sentido, pues yo creo que supongo que habrán escuchado con bastante atención todo lo que habéis comentado los dos. Luego, además, esta consejería también tiene dos aspectos al margen de lo estrictamente administrativo o institucional, dos temas importantes desde el punto de vista político, ¿no? Como habéis también comentado al final de la entrevista, que son la ATC y la cuestión del agua. Yo creo que esos son cuestiones que posiblemente los agricultores lo miran desde otro prisma, como es el tema de las ayudas o seguros agrarios, que también lo habéis comentado, pero esos son dos asuntos que durante toda la legislatura van a dar bastante de sí, ¿no? Pero yo los consideraría más cuestiones políticas que meramente agrarias, ¿no? Con lo cual, en fin, yo creo que la entrevista se habrá seguido con interés, porque, como digo, hay muchísimos castellanos-manchegos que dependen de ella, en gran medida. Juan. Yo, a mí, una de las cosas que más atención he prestado de la entrevista es a la cuestión de la comercialización de los productos agrarios. O sea, es un sector estratégico para esta región, es posiblemente el sector obviamente el sector que más exporta, es el sector que más riqueza puede llegar a crear, pero aquí en España y en concreto en Castilla-La Mancha tenemos un déficit fundamental, que es el asunto de la comercialización de los productos. Tú te vas a cualquier ciudad europea o norteamericana y te encuentras a lo mejor en Nueva York hay una superficie inmensa que se llama Italy, que son todo exclusivamente productos italianos. Italia, Francia e incluso otros países que tienen un sector agrario bastante menor que el español, como es Alemania, hasta ahora han vendido bastante mejor los productos que España. En concreto, Castilla-La Mancha tendría que hacer un esfuerzo muy grande de comercialización, porque obviamente aquí se producen artículos de muy alta calidad, como es el aceite de oliva, como es el vino, como es el azafrán, etcétera, pero falta ese impulso a la comercialización. Francisco. Se trata de una consejería absolutamente clave para nuestra región. Todas tienen una importancia grandísima, pero la agricultura, por las características de Castilla-La Mancha, es clave porque hay gran parte de nuestro territorio, una región tan extensa como la nuestra, pero hay gran parte del territorio que su vida es el campo, su vida es la agricultura y es la ganadería. Y si no conseguimos garantizar la vida de los agricultores y los ganaderos, pues nos quedaremos sin poblaciones en prácticamente el 80% de la superficie de nuestra región. Y eso es un tema muy importante y la convierte en una consejería que no solamente lleva temas agrícolas, muy técnicos, sino que tiene un componente político y social muy importante y que tiene que llevarse con muchísimo cuidado de que esas cuestiones políticas o técnicas no afecten negativamente a la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, los retrasos que se han venido produciendo en el pago de la ayuda de la PAC.
pues son temas que son especialmente delicados cuando afectan a un tejido social tan importante como son los agricultores, como son los ganaderos en Castilla-La Mancha, y que estén todavía un buen número de ellos sin cobrarla es un tema de especial gravedad. Y hacerlo, yo creo, con seriedad. Le preguntaba sobre la declaración de la cepa de Villar de Cañas, y yo creo que eso es lo que no debe hacer nunca una Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, utilizar figuras de protección como es una cepa para intentar jugar a políticas de otro tipo. Porque no es serio, porque cuando llegue a Europa van a ver esto con ojos realmente pues, sorprendidos de que de repente surja una cepa donde no la había y se incremente de forma exponencial por motivo de que se va a hacer una instalación del tipo que sea. Porque las razones que deben llevar a proteger una zona u otra deben ser razones técnicas, razones medioambientales y no razones políticas, porque luego nos van a mirar con malos ojos para otros temas y no nos vamos a convertir en un gobierno serio y responsable, que es lo que debemos ser independientemente del partido político que lo esté desempeñando. Y esa es una labor que tiene que enfrentar el consejero y que yo creo que en la primera época ha buscado más el enfrentamiento en determinados temas con el antiguo gobierno, con el gobierno de España, que buscar soluciones a los problemas de los agricultores, que es para lo que realmente tiene que estar. Carlos, desde Ciudadanos. A ver, estamos en una tierra evidentemente agrícola. El sector primario es el que ha dirigido y seguirá dirigiendo nuestros designios en el futuro, pero yo creo que hay que dar pasos y desde Ciudadanos estamos decididos a impulsar el paso desde el sector primario al secundario, industrializar. La industria agropecuaria de nuestro territorio tiene que potenciarse, hay que reducir trámites burocráticos para que las empresas no solo explotemos el recurso y lo derivemos a otras regiones para que lo industrialicen y lo comercien, sino que desde aquí desarrollemos los mecanismos suficientes para facilitar la creación de empresas potentes, competitivas, que nos permitan evolucionar en este aspecto, ¿no? La inversión en I+D+I es absolutamente fundamental. No podemos seguir manteniendo del sector primario esta región, no puede sobrevivir. Respecto al resto de temas, estoy de acuerdo con que el criterio técnico, tanto en el asunto del ATC como en el del agua, es absolutamente fundamental. No podemos politizar con temas de tanta gravedad sin tener criterios técnicos sólidos que nos permitan emitir una opinión seria y contundente, ¿no? Y clara. Fernando, ganemos Toledo. Sí, bien, pues efectivamente la agricultura es un sector básico en la región, eso es una verdad lógica, ¿no? Porque prácticamente somos todo campo, y eso, pues bueno, pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. A mí me gustaría poner el énfasis más en los otros dos apellidos de la consejería, en lo que sería desarrollo rural y medio ambiente, ¿no? Desarrollo rural entendido como las políticas que hagan que la gente se quede a vivir en su tierra, le interese vivir en su tierra y sea rentable y socialmente, no solo económicamente, vivir en su tierra. Y para eso pues hay que apostar efectivamente por una agricultura, sobre todo una agricultura que sea sostenible, que sea verde, que huya un poco de estos modelos industriales que machacan la tierra y que al fin y al cabo terminan siendo a la larga perjudiciales para todos, que se busque el desarrollo del sector forestal, que se potencien energías que se producen en la tierra, ¿no? Como por ejemplo la biomasa, algo que está realmente poco desarrollado en la región y que sería un sector que daría mucho empleo, empleo verde y empleo que permitiría a la gente vivir en sus pueblos. Y luego, pues bueno, además esto también nos servirá para hablar luego, cuando pasemos a hablar de la cumbre del cambio climático, buscar lo que es una economía que esté basada en el medio ambiente y que no esté basada simplemente en el crecimiento y en la productividad, aunque sea a costa de acabar con los recursos naturales. Y yo creo que, bueno, para empezar... Pues, bien. José Miguel Camacho, la valoración por parte del Partido Socialista. Sí, yo me quedo con la parte, en principio que puede sonar un poco extraño, con el propio nombre de la consejería. Agricultura es de nuestro pasado, nuestros orígenes como comunidad autónoma, como territorio, y es el presente. Si no cuidamos nuestra agricultura, evidentemente no podremos tener tampoco presente. La segunda pata sería el medio ambiente, que es 3/4 de lo mismo, pero también si no conservamos el medio ambiente actual, desde luego no podremos dar un futuro a nuestros hijos, y el desarrollo rural
es lo fundamental para poder arraigar a la gente de Castilla-La Mancha en nuestro territorio. Por lo tanto, un nombre muy completo para lo que es Castilla-La Mancha: agricultura, medio ambiente, desarrollo rural. 3 patas fundamentales para el futuro de nuestra comunidad autónoma. Tenía la oportunidad de hablar con el consejero antes de entrar en su entrevista de algo que yo creo que es muy importante, que además lo poníamos en valor, o lo ponías tú, Juan, en tu intervención, que es el tema de la parte alimentaria. Yo creo que es un factor fundamental para nuestra comunidad autónoma, puesto que en la parte de alimentación hay mucha gente que está trabajando en ese sentido, y además que tenemos una gastronomía envidiable para otros territorios de nuestro país. Por lo tanto, en ese sentido, desearle los mayores éxitos posibles al consejero, porque eso va a hundir evidentemente en beneficio de todos los castellanos manchegos. Y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Paco en que hay que ser serios y rigurosos, efectivamente. Hay que ser serios y rigurosos, y en el tema del ATC el Partido Popular en la pasada legislatura ni fue serio ni fue riguroso, y los informes de los técnicos ahí están, precisamente los informes de los técnicos, no de los políticos. Ahí están esos informes donde dicen que esos terrenos precisamente no reunían las mejores condiciones para la ubicación del ATC. Probablemente tendremos oportunidad de hablar más de este tema, pero esa seriedad y esa rigurosidad no solamente hay que pedírsela en estos momentos al gobierno de Emiliano García Paje, sino que había que habérsela pedido en aquel momento al gobierno de la señora Cospedal. Y en cuanto al tema del agua, creo que eso va a ser otro de los temas que vamos a tratar a lo largo de la tertulia. Recuerdo a todos nuestros invitados que tienen 2 minutos de exposición cada uno y luego de réplica 1 minuto. Si alguno, como sois nuevo, no lo sabéis, si me veis hacer un gesto raro, si me veis hacer un gesto así, es que se os acaba el tiempo, ¿vale? No es que cortéis. El señor de las tijeras. El señor de las tijeras. No sé, ¿queréis añadir algo más o cambiamos de tema y pasamos ya directamente al primer asunto? No, bueno, creo que insistir en esa cuestión, ¿no? Desgraciadamente en Castilla-La Mancha no hay otro sector que ahora mismo sea emergente. Es decir, en las tecnologías, pues estamos como pueda estar cualquier otra comunidad en estos momentos. La industria, pues 3/4 de lo mismo. Incluso hay casos pues negativos, como es el Cogas, y por lo tanto si nos fijamos casi exclusivamente en los últimos meses damos noticias positivas en cuanto a aquello que aporta el sector agroalimentario, que está muy bien, porque además tenemos y en cantidad de los mejores productos, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que mimar este sector y bueno, que todos los cuidados sean pocos. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Algo más que añadir? Bien, pues la cumbre del clima. Cumbre que ha reunido a los principales jefes de Estado del planeta en torno a la polémica de la contaminación, en torno al cambio climático, en torno a que el planeta, podría ser el titular, está enfermo, se sabe cuál es la enfermedad que tiene, pero no tenemos dinero para pagar la medicina. Pues tú lo has resumido. Lo que pasa es que yo creo que sí tenemos dinero para pagar la medicina. Bueno, pero no lo queremos aportar, no lo quieren aportar los países que más contaminan, curiosamente. Claro. Hombre, yo creo que se ha perdido un tiempo precioso desde 1997, desde el protocolo de Kioto. Desde entonces hasta ahora, y si sumamos además la crisis financiera y económica que hemos sufrido, lo primero que se recorta siempre es en ayudas medioambientales, se crean impuestos medioambientales que luego no sirven para mejorar el medio ambiente, sino que van para intentar equilibrar el déficit público. Luego ha habido una serie de empresas, de macroempresas multinacionales, fundamentalmente las energéticas, que se han dedicado fundamentalmente a sabotear todo intento de rentabilizar economías renovables. Ahí han tenido muchísima culpa los gobiernos. Aquí, en España, hace muy poco tiempo se recortó las ayudas a las renovables, con lo cual esas empresas más o menos están, algunas de ellas, en situación de prácticamente quiebra. Y luego ha habido otro elemento más, que ha sido una campaña negando el cambio climático, en la que han participado presuntos científicos muy bien financiados por las empresas energéticas y algunos políticos que iban de un lado para otro diciendo que el cambio climático no existía, que era un asunto izquierdista, etcétera, etcétera, entre los que destaco a don José María Aznar. Y afortunadamente parece que los dos
países más contaminantes en estos momentos, que son Estados Unidos y China, que no suscribieron el protocolo de Kioto, han cambiado de estrategia. Obviamente no hay nada más que ver en la televisión las imágenes de Pekín, que son espeluznantes el nivel de contaminación que hay. Y en estos momentos están potenciando, están intentando crear un fondo verde por unos 100.000 millones de dólares, unos 90 y tantos mil millones de euros, para intentar frenar el calentamiento y que no lleguemos a 2100 con un calentamiento superior a los 2 grados. Bien, hay que hacer un esfuerzo tremendo, y yo creo que tanto las empresas, que tiene que haber obviamente una actuación, empresa privada, gobiernos, para frenar esto, y se tiene que hacer ya y dotarle del suficiente dinero, que yo creo y estoy convencido de que ese dinero existe. Antonio, Hombre, siguiendo tú con sabemos la visión cantidad, tú lo periodística. has dicho, 95.000 millones de euros traducido a nuestra moneda. Todo el diagnóstico que has expuesto, Juan, pues es correcto, efectivamente. Y en esta cumbre lo que se ha puesto de acuerdo es en el diagnóstico, que ya hemos avanzado, efectivamente, pero ahora hay que aplicar la dosis, y la dosis son 95.000 millones de euros, que posiblemente habrá que... Al año, sí, efectivamente, que es importante. Al año, es decir, que no Al esto año. es... No es una vez, año, que al año. Es muy importante esa coletilla, sí es cierto, ¿no? Pues posiblemente a lo mejor habría que hacer pues una evaluación de cuánto le cuesta a los erarios públicos de los distintos países y cuánto les cuesta pues a las empresas. ¿Cuánto cuesta contaminar? Efectivamente. Es decir, yo creo que la solidaridad en este caso debe ser unánime, o sea, no valen medias tintas, porque es que además es que nos damos cuenta. ¿Os habéis dado cuenta el invierno que llevamos? Yo cuando he venido para acá he salido del coche, pues sí, para mañana hacía frío, pero después el día, vamos, magnífico, un 1 de diciembre. En otros tiempos no pasa. Yo creo que es evidente, todos somos conscientes de cómo está ahora mismo nuestro globo, ¿no? Y yo creo que si de estas ocurre muchas veces que hasta que nos llega, en fin, Santa Bárbara y tal, pues no nos damos cuenta del asunto, pero en este caso es tan evidente y tan grave al mismo tiempo que yo creo que no valen fisuras en esta cuestión. Efectivamente, es mucho dinero anual, pero hombre, entre el dinero y nuestra propia vida, y sobre todo de los que vengan detrás de nosotros, yo creo que no hay ninguna duda. Dicen a veces, ¿no?, que no es más sucio, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Efectivamente. Juan Carlos. De eso se trata. Francisco. Lo que pasa es que de eso se trata, de contaminar lo menos posible, y eso, por desgracia, supone más dinero, que es de lo que estabais hablando, de esos 95.000 millones de euros al año que hacen falta, y en eso es donde comenzarán a existir los problemas en la negociación de esa cumbre. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en el diagnóstico, todo el mundo está de acuerdo en las políticas que hay que llevar, pero luego hay que ponerle el cascabel al gato de ver cómo se financia esas nuevas energías, esos cambios, esas ayudas a países emergentes que hay que ayudarles para que ese esfuerzo que van a tener que hacer de adaptarse a nuevas tecnologías cuando casi no han podido disfrutar de las del carbón y las de los hidrocarburos de la misma forma que lo hemos hecho en países más desarrollados, pues lo pueden hacer. Y ahí es donde suelen surgir los problemas y los inconvenientes, porque hay que escarbar en los presupuestos generales del Estado de todos los países y de traerlos de otras cosas, y sacarlos de ahí. Y es donde tiene que existir el compromiso. Y yo creo que en los países como España, que poco a poco pues la sociedad se va sintiendo más consciente de la realidad de ese problema, que lo comenta Antonio, como lo comentamos todos en la calle, yo creo que vamos ganando ese sitio para que esas políticas puedan empezar a fructificar y los gobiernos pues puedan atacar ese tipo de decisiones con mayor energía de lo que lo han venido haciendo hasta ahora. España siempre ha estado firmando ese tipo de protocolos, pero no hay que desconocer que esos protocolos, pues incumplidos por la mayoría y sobre todo por los máximos contaminantes, pues tenían poca relevancia al final para poder frenar esta situación. Lo que es muy relevante es que un país como Estados Unidos esté aparentemente mucho más involucrado que en anteriores cumbres, lo cual eso va a hacer, digamos, de fuerza tractora, yo creo, para otros más indecisos. Y que China se meta en ese vagón pues es clave también, porque sin esos dos países y lo que supone de importancia de ellos, únicamente con las buenas posiciones y algunas muy ambiciosas que tiene la Unión Europea,
pues se pueden quedar en nada, como ha pasado pues en Río, como pasó en Copenhague, que al final se quedaron los temas pues muy aparcados. Bien. Carlos. Sí, efectivamente, si Estados Unidos y China no se suman a este carro, difícil lo tenemos. Pero hay que mirarse el ombligo y hay que pensar qué estamos haciendo en España. Hay que poner el granito de arena. En la Agenda Europa 2020 se preveía que un 20% de la energía viniera de renovables, que aumentara un 20% la eficiencia energética y que disminuyera en 20% la emisión de gases de efecto invernadero. Todo esto para el 2030 se multiplicaba y hablaban de un 27% de renovables y una disminución de gases de efecto invernadero de un 40%. ¿Qué estamos haciendo en España para esto? Es la pregunta que nos debemos hacer. Convencer a Estados Unidos y China, evidentemente, y con estos volúmenes económicos es muy, muy difícil, muy complicado. Pero creo que hay que aplicarse el cuento. Ciudadanos está absolutamente convencido de que no podemos jugar económicamente, es irrelevante la cifra, no podemos jugar con el legado que dejamos a nuestros hijos. Es absolutamente fundamental priorizar el medio ambiente y contribuir en la medida de nuestras posibilidades a reducir este impacto. Ciudadanos propone crear, por ejemplo, una Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Energía, propone crear un plan estratégico de transición energética hasta el 2050, porque hay estrategias que tienen que ser a muy largo plazo. Pretende, hoy he visto que el Partido Popular también lo ha comentado, Rajoy en París lo ha comentado, crear una ley de cambio climático. Hay que potenciar de verdad la economía circular. La economía circular en contra de la economía lineal consiste en reciclar y no producir, usar y desechar, sino producir, usar y reciclar y meterle mano de una vez de verdad socialmente al flujo de gestión de residuos. Ciudadanos propone aplicar la reforma fiscal verde que recomendaba la OCDE, bonificando, no penalizando, sino bonificando a empresas verdes, a edificios verdes, a vehículos híbridos eléctricos, apoyando a renovables, de verdad. Hay que apoyar el autoconsumo. ¿Por qué una urbanización de vecinos no pone placas solares? Algo estaremos haciendo mal en este país para que un consumidor particular no ponga ni se plantee la posibilidad de que sea rentable instalar paneles solares en la azotea de su vivienda, ¿no? Por eso, efectivamente, los reales decretos últimos no favorecen precisamente el autoconsumo. Desde el punto de vista educativo, Ciudadanos propone crear una asignatura de medio ambiente. A los niños hay que sensibilizarles para que estas dudas, que incluso nosotros a veces hemos tenido, ¿será verdad el cambio climático? De verdad, los niños no duden esto, porque la situación es realmente crítica. Estamos a 2 grados del desastre, ¿eh? En fin, y por supuesto, perdona, y acabo, los proyectos, insisto, investigación, desarrollo e innovación. La inversión en investigación y desarrollo da riqueza a un país, hace un país próspero. Si no invertimos aquí, perdona. Sí, ya acabado. Sí. Simplemente añadir a lo que has dicho de la comunidad de vecinos, yo recuerdo, lo he vivido en persona, en un seminario que se impartió en un país centroeuropeo sobre energía renovable y viviendas bioclimáticas, que había una urbanización de vecinos que tenían el depósito de agua caliente con placas solares y toda el agua caliente que consumían los vecinos venía de esas placas solares, es decir, había un ahorro energético por una parte de una comunidad y por otra parte saludable. Es decir, y aquí en España encima. Pero aquí en España parece que eso... Claro, pero es que mientras en Alemania te priman los consumos de menos de 100 kilovatios, aquí nos los están penalizando, entonces tenemos un problema. Fernando. Bueno, comparto gran parte de las aportaciones, pero a mí me gusta ir un poco más allá, ¿no?, en este aspecto. Está claro que mientras los países más industrializados, más desarrollados, más ricos, por decirlo claramente, necesiten muchos más planetas que los que hay para poder seguir manteniendo su modo de vida, pues realmente por muchas cumbres que hagamos el resultado siempre será el de muchas fotos, ¿no? Pero luego pues tendremos graves problemas para luego llevar todo eso a cabo, ¿no? Bueno, yo me había traído algunas cifras sobre un concepto que se llama huella ecológica, que para decirlo de una manera sencilla es el número de planetas que necesita un ciudadano de un país si todos viviéramos con ese mismo ritmo de vida, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, los países del Golfo son los campeones en usar más del planeta. Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, todos esos países necesitan más de 10 veces el planeta Tierra para poder seguir manteniendo su ritmo de vida, ¿no?
Estados Unidos está cerca, está en 9, nosotros estamos más o menos entre 5, 5 y pico, con la burbuja inmobiliaria estuvimos cerca de los 6, pero ahora, bueno, con la crisis, para algo tiene que servir también, hemos bajado un poco, ¿no? Entonces, mientras esa sea la situación, pues entonces el modelo económico no puede seguir subsistiendo, porque por mucho que los Estados Unidos gasten 9 planetas, pues solo tenemos uno, eso está más claro que el agua. Entonces tenemos que ir a otro modelo económico que no esté basado solo en el crecimiento lineal del Producto Interior Bruto. Necesitamos una economía que o vaya hacia un crecimiento cero o incluso vaya a una situación en la que los países ricos no crezcamos para que el resto pueda llegar a un nivel de vida decente, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues eso se hace, como has dicho tú, pues basándose más en la cooperación, en la reutilización, más en economías locales. Cualquiera que vaya al supermercado y sepa de dónde traen las manzanas, de dónde traen los tomates, de dónde traemos las uvas, pues entonces pues verá que la huella ecológica de cada kilo de uva que traemos de Chile o de Argentina, pues eso es una insensatez y eso es absolutamente insostenible en el mundo en el que vivimos. Seguiremos hablando de ello. Vamos a escuchar lo que nos dice José Miguel Camacho del Partido Socialista sobre esta cumbre del clima, pero será después de la publicidad, que hemos consumido ya la segunda parte del programa. Volvemos y ahora enseguida te damos la palabra. José Miguel, hasta ahora.